Hola, hola niños, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva actividad. En esta oportunidad, niñas y niños, trabajaremos la actividad número 3, denominado Viejos problemas de hoy, cambios y continuidades, y lo trabajaremos en el área de personal social. Bien, empezaremos esta actividad realizándonos la siguiente pregunta. ¿Todo cambia? Para saber que el tiempo pasa, se identifican los cambios que se han dado, los cuales responden a una causa o varias. Esto no quita que también haya situaciones que continúen en el tiempo, y a estas se les denomina continuidades. Los cambios y continuidades pueden ser económicos, pueden ser políticos, sociales, culturales y ambientales. Ahora recordemos cómo María en el principio cuestionaba celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, para lo cual fundamentaba que siempre celebramos la independencia y todo sigue igual. La basura acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. ¿Y tú qué opinas frente a lo que dijo María? ¿Por qué en el título se dice viejos problemas de hoy? ¿Cuál es su relación con el tema de cambios y continuidades? Analiza un poco lo que estuvimos haciendo hasta el momento y responde las preguntas. Bien, entonces ahora analicemos. Para ello lo haremos en 3 pasos, ¿ya? Entonces el paso número 1 será reconocer aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. De los textos anteriores se han extraído las siguientes características. Por ejemplo, cuando hablamos de aspecto ambiental, se refiere al entorno natural, su biodiversidad, las problemáticas, es decir, la contaminación ambiental, etc., las propuestas o acciones para el mejor cuidado del ambiente. Y ahora cuando se refiere al aspecto económico, corresponde a las características referidas a los recursos con los cuales se subsiste, las actividades económicas, tributo indígena, impuestos, entre otras. También conozcamos el aspecto político. Este corresponde a las formas de gobierno, es decir, la monarquía española, los poderes del Estado, las leyes, la Constitución, las instituciones u organismos, así como la participación ciudadana. También conozcamos un poco acerca del aspecto social, que corresponde a las características que tengan relación con las personas, como los nacimientos, las muertes, las migraciones, las formas de agrupación, los asentamientos, es decir, el campo o ciudad, los estamentos, entre otros aspectos más. Y cuando nos referimos al aspecto cultural, este corresponde al pensamiento, ideas de un momento histórico, la ciencia, el arte y sus diferentes manifestaciones, la religión, las costumbres, el idioma, etc. Bien, dentro de su comunidad, región, país o continente, cada grupo humano tiene una manera de interrelacionarse. En esa interrelación se definen los aspectos social, político, económico, cultural y ambiental, según el momento histórico que viven. Bien, entonces, de los textos 2, 3 y 4 que leímos en la actividad número 1 de esta experiencia, se han extraído las siguientes características. Con ellas verás cómo se definen estos aspectos. Luego, agrega las características que se solicitan en el recuadro. Entonces por aquí tenemos este cuadro donde tenemos el momento histórico que es la independencia. Y por aquí tenemos los aspectos. Del texto número 4 dice: la monarquía española controló la información, sobre todo desde la década de 1790. Esta información corresponde al aspecto político. Del texto número 3, mucho antes de la independencia, tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena, también corresponde al aspecto político. Del texto número 3 nuevamente, la rebelión de Túpac Amaru II, que se realizó en 1780, también corresponde al aspecto político. Del texto número 2, María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, Ayacucho, ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas. Finalmente fue capturada y ajusticiada por los realistas en el año de 1822. Esta información también corresponde al aspecto político. Y una vez más, del texto número 4, quedaron prohibidas las lecturas que trataban temas políticos y cuestionaran al rey. Esta información corresponde al aspecto cultural.
Y ahora, una vez más, tú lee los textos 1, 2, 3 y 4 y luego escribe aquí las características del aspecto social y las características del aspecto ambiental. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Bien, del texto número 1, podemos comparar cómo vivían las poblaciones nativas de la Amazonía en esa época y cómo viven actualmente. Esta característica corresponde al aspecto social. ¿Y en el aspecto ambiental? Bueno, podemos inferir que hubo mucha contaminación por las mineras, la deforestación, el mal uso de la tierra y la aniquilación de la mano de obra indígena mediante enfermedades y malos tratos. Estas características, niños, corresponden al aspecto ambiental. Bien, ¡felicitaciones! Has logrado identificar características según los aspectos social, político, económico, cultural y ambiental de la independencia del Perú. Ahora continuemos con el paso número 2. Lo que realizarás es reconocer los cambios y continuidades con base en algunos elementos analizados en el paso 1 y algunos elementos cotidianos. ¡Vamos! Puedes ayudarte con los textos de esta experiencia y con lo que vivencias día a día. También puedes preguntarle a tu familia. ¡Listo! Veamos un elemento cotidiano, tanto para las peruanas y los peruanos de hoy, como del tiempo de la independencia. Y este elemento es pues la información. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. En el recuadro del presente, en esta parte, vas a identificar las características de cómo se manejaba la información en este año 2021. Es decir, cómo llega hoy la información en este año 2021. Para responder entonces, ayúdate de las siguientes preguntas. ¿Con qué medios se informa tu familia sobre lo que sucede día a día? A ver, piensa. ¿Con qué medios se informa? Ah, muy bien. A través de la radio, televisión, el internet, ¿no es cierto? Los periódicos, revistas, libros, entre otros medios más. Y ahora responde esta pregunta. ¿Cómo puedes identificar cuándo una noticia es muy importante? ¿Cómo te enteras de las noticias importantes? A ver. Ah, porque en los medios de comunicación se habla constantemente de ese tema, es decir, por la televisión, la radio, las redes sociales, los periódicos están hablando constantemente de ese tema, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahora escribamos, ¿cómo llega hoy la información en este año 2021? A través de libros, artículos, revistas, periódicos, radio, TV, internet. Muy bien, ahora en el recuadro del pasado, identifica cómo se manejó la información durante el proceso de independencia, durante el año de 1780 hasta el año de 1824. A ver, ¿cómo se habrá manejado la información en ese tiempo? Para ello, una vez más, apóyate de las siguientes preguntas. ¿El acceso a la información la tenían todas las peruanas y todos los peruanos? A ver, no la tenían, ¿cierto? Claro, no la tenían, ¿verdad? Fue escaso la información que recibían nuestros compatriotas en ese tiempo. Y quienes tenían más acceso a la información fue la clase privilegiada, así como la monarquía. Entonces, ¿cómo llegaba la información a las peruanas y los peruanos? ¿Te recuerdas? Había una mujer que llevaba... ¿Qué llevaba? Ah, muy bien. Llevaba cartas. Entonces las informaciones se transmitían o se daban a través de cartas. ¿Ve? Muy bien. Entonces, ahora respondamos. ¿Cómo llegaba la información en el pasado? Es decir, en la independencia del Perú. A través de cartas. ¡Qué fácil! Muy bien. Continuemos. Ahora, en este recuadro del futuro, identifica las características que consideras que tendrá la información en los próximos años, es decir, del año 2022 para adelante. A ver, ¿cómo crees que llegará la información en el futuro? Una vez más, para que puedas responder correctamente, ayúdate respondiendo estas preguntas. ¿El acceso a la información será para todas las peruanas y todos los peruanos? A ver, ¿qué crees tú? Claro que sí, todas y todos seguiremos accediendo a las informaciones que día a día se imparten. Y ahora responde esta pregunta. ¿Cómo llegará la información a las peruanas y los peruanos? A ver, en el futuro, ¿cómo crees que llegará la información? Muy bien, va a continuar llegando a través de los medios de comunicación, como son la radio, la televisión, los periódicos, el internet, que hoy en día se usa bastante, y sobre todo a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Claro que sí. Muy bien, entonces respondamos. ¿Cómo crees que llegará la información?
Pues a través de periódicos, radio, TV, internet, es decir, las redes sociales. Ahora, con lo analizado, concluye: ¿el acceso a la información lo consideras un problema del presente? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? No, ¿verdad? No es un problema porque todas las personas pueden informarse por diversos medios. Hoy en día, el acceso a la información ya no es un problema, ¿no es cierto? Muy bien. Otra pregunta más. ¿El acceso a la información fue un problema del pasado? A ver, ¿qué crees? Sí, ¿verdad? Porque solo algunas personas que pertenecían a la monarquía podían acceder e informarse libremente, mientras que las personas del pueblo, es decir, los indígenas, carecían de ese privilegio. Entonces podemos decir que nuestros compatriotas podían informarse, pero de manera restringida, tenían pocas posibilidades de hacerlo. Muy bien, y ahora, ¿qué cambios identificas entre el pasado y el presente con respecto al acceso a la información? ¿Y qué semejanzas identificas? Entonces, para responder estas preguntas, completa el siguiente organizador que te ayudará a responder la pregunta y ordenar tus ideas. ¿Y cuál es? Pues este es el organizador que te muestro. Por aquí dice: el acceso a la información en tiempos de la independencia. Escribe las características. Por aquí tenemos las semejanzas y por aquí tenemos las diferencias. Por aquí están las preguntas y aquí vas a escribir tus respuestas de acuerdo a la información en los tiempos de la independencia, ¿ya? No te olvides, escribe tus respuestas según lo que has caracterizado en la independencia. Entonces puedes poner pausa al video y responder las preguntas. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, vamos a resolverlo juntos. Dice: ¿el acceso a la información la tienen todas las peruanas y todos los peruanos? A ver, ¿cuáles son las semejanzas entre el pasado y el presente? A ver, claro, solo algunos tenían acceso a la información. ¿Y cuáles son las diferencias? Pues en el pasado existían pocos medios de comunicación, pero hoy hay muchos por los cuales acceder a ella. Otra pregunta: ¿cómo llega la información a las peruanas y los peruanos? A ver, ¿cuáles son las semejanzas? Claro, por medio de la escritura, es decir, lo hacían a través de cartas y muchas veces también a través del diálogo. ¿Y cuáles son las diferencias? Las diferencias son pues que hoy en día podemos acceder a las informaciones por medio de la radio, televisión, internet. Es decir, hay más recursos por los cuales podemos informarnos, a comparación en el pasado, ¿ve? Ahora contamos con más recursos. Y finalmente respondamos esta pregunta: ¿es un problema para las peruanas y los peruanos? A ver, sí, ¿verdad? Todavía para aquellas personas que viven muy alejados de la ciudad, no tienen los medios para acceder a una información. ¿Y cuáles son las diferencias frente si es un problema para las peruanas y los peruanos acceder a la información? Antes lo era, ¿verdad? Y ahora hay una gran diferencia porque existen diferentes medios por los cuales informarse. Muy bien. ¡Listo! Continuemos. Paso número 3. Viejos problemas de hoy. Después de lo realizado en el paso número 2, te habrás dado cuenta de que hay situaciones en la actualidad que también han vivido en otros procesos históricos. Así como hay características que continúan, también hay otras que han sufrido cambios. María, al manifestar que todo sigue igual, ¿qué crees que piensa? Ella mencionaba que la basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. ¿Esta situación también se habrá dado en la independencia? Sí, ¿verdad? Todavía seguimos arrastrando los problemas que hemos vivido en la etapa de la independencia hasta el día de hoy. Entonces, lo que está mencionando María acerca de la acumulación de la basura en las calles, desorden e inseguridad, todavía se percibe hasta el día de hoy. Entonces, estos problemas serían una continuidad, ¿ve? Y por lo tanto, una oportunidad para realizar acciones de mejora. Para ello te sugiero realizar el análisis una vez más de los pasos 1 y 2 para plantear acciones de mejora frente a esta situación. Y para terminar, evalúa tus aprendizajes. Lee los criterios que realizamos en esta actividad y luego indica si lo lograste o necesitas apoyo. ¿Ya? Muy bien. Gracias, niños, por prestarme atención. Espero que les haya gustado mucho esta actividad. Nos vemos el día de mañana con otra nueva actividad. Que Dios les bendiga. Adiós, adiós.